A ver, un problema de la transmisión. Espero que ya no se vuelva a repetir. Entonces, habíamos ya señalado este problema de la imputación y cómo acreditar lo que se imputa, el dolo y la imprudencia. El problema, como habíamos señalado al inicio, era desde el ámbito teórico, doctrina penal, y desde el ámbito procesal, penal. Vamos primero desde el punto de vista teórico de la doctrina penal. Se han discutido y han habido un sinnúmero de teorías que han buscado establecer cómo determinar el dolo en el derecho penal. Pero todas estas teorías tienen y parten de una premisa. Que lo general en todo comportamiento es que la persona que la realice, sujeto activo, lo haga de manera general, a través del dolo. O sea, el dolo es la imputación que se hace como, podríamos decir, como la regla de imputación. En cambio, la imprudencia es la excepción, y eso hay que tener en cuenta, bien en claro. Cualquier comportamiento no puede ser imputado a la vez con dolo e imprudencia. Jamás. O es dolo o es imprudencia. No pueden ser las dos cosas a la vez. Salvo aquellos delitos preintencionales que se hace mención en la doctrina, pero que en realidad son concursos de dos acciones. Acá estamos hablando de una sola acción que se te imputa. Una sola acción que puede ser imputada a título de dolo o a título de imprudencia. Nada más. En el dolo, como es lo general, la regla, la doctrina empezó a discutir y decía, el dolo tiene dos elementos, el volitivo, que es la voluntad, y el cognitivo, que es el conocimiento. ¿A dónde se dirigen o cuál es el objeto de estos dos elementos del dolo? De la voluntad. Tu voluntad como sujeto activo, ¿a dónde va dirigida? Al resultado. ¿No? Eso es lo que se va partiendo, se va analizando. Luego, el conocimiento, ¿cuál es su objeto? ¿A dónde se dirige el conocimiento en el dolo? ¿Al resultado o a los elementos objetivos del tipo penal, que pueden ser descriptivos y normativos? Inicialmente se consideraba que el conocimiento debe estar dirigido a los elementos objetivos del tipo penal, no al resultado. Eso era la hipótesis inicial, ¿no? Y el resultado sí era el objeto de dirección, o donde se dirigía la voluntad.
Luego se indica, pero la voluntad del resultado, lo que tú quieres como resultado, ¿cómo lo acreditamos? ¿Lo acreditamos objetivamente por el resultado que produjiste? Es decir, A dispara a B y mata a B. Se entiende que por la muerte de B es lo que quiso A, o puede suceder en el mismo caso. A dispara a B, pero B repele la trayectoria de la bala y cae, y la bala impacta sobre C. Entonces A quiso el resultado, ¿sí? ¿De muerte de quién? De B, no de C. Entonces, ¿cómo acreditamos nosotros si inicialmente se señala que la voluntad está dirigida al resultado y que objetivamente por el mismo resultado que ya se dio, se entiende que A, en el caso que hemos propuesto, quiso matar a C, definitivamente? No, no fue así, porque en el caso A quiso matar a B, pero por una acción de defensa que hizo B, repele e impacta la bala sobre C. Entonces, si nosotros indicáramos que por el resultado mismo de la muerte ya de C es lo que quiso A, no estaríamos en lo correcto, porque habría una incongruencia entre el resultado de muerte de C con la acción de disparo de A, con lo que quiso A realizar. Entonces vemos que había una dicotomía, una distancia entre lo que quiso A y el resultado que se dio. Pero ¿cómo nosotros podemos establecer lo que quiso A? Podemos nosotros a través de una pericia, algún examen, ¿no?, antropológico hacia A para determinar que él quiso matar a C o a B. El querer es algo psicológico, es un concepto psicológico interno. Para que pueda acreditarse el mismo, tenemos que partir de la premisa del otro elemento del dolo, que es el conocimiento. Uno quiere y hace algo porque sabe lo que va a hacer y lo que va a conseguir con su acción. No, una persona no va a hacer algo que quiere sin saber. El saber, el conocer, implica que si tú haces algo sabiendo, significa que lo quieres. O sea, si no conoces lo que haces, significa que no lo quieres hacer, que no tienes la intención, la voluntad de realizar eso, porque desconoces lo que estás haciendo. Entonces, el elemento cognitivo es la base para el dolo. Si tú imputas conocimiento, puedes imputar a la vez el otro elemento del dolo, que es en este caso la voluntad.
Pero ¿cómo vas a acreditar ahora conocimiento? Reaño Pesquiera, autor peruano, tiene una referencia eh, señalando que si tú haces algo, realizas un hecho, conociendo, significa que quieres hacerlo. Esto significa que todos los comportamientos que uno lo realiza con conocimiento ya lleva implícitamente que lo quieres hacer como sujeto activo y por lo tanto existe el dolo. Entonces, esta función que cumple el conocimiento con respecto a la voluntad es lo que ya ha sido objeto de análisis por muchos funcionalistas, entre ellos, en primer lugar, se encuentra Jacobs, luego Puck y finalmente Frisch. Estos tres teóricos funcionalistas concuerdan en este sentido, de que el conocimiento es el elemento fundante del dolo. ¿Y cómo acredita o cómo se justifica esto en la realidad jurídica? A través de la función o de lo que cumple, el papel que cumple el error de tipo en el derecho penal, previsto en el artículo 14, primer párrafo del mismo. El error de tipo excluye el dolo. El error de tipo es el desconocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. Y si tú desconoces, implica ausencia de dolo. Entonces, el error de tipo, como un elemento negativo, parafraseando a Hirsch en su famosa teoría de los elementos negativos del tipo penal, el error de tipo es la antítesis del dolo. El dolo es conocimiento, voluntad, y el error de tipo es desconocimiento. Y si existe desconocimiento, ¿qué implica? Que anulas el dolo. Consecuencia lógica, ¿no? Ausencia de conocimiento, ausencia de dolo, a causa de un error de tipo. Muy bien. Ahí estamos claros. En el sentido de que el error de tipo justifica la importancia del conocimiento como elemento del dolo. Pero estos tres autores discuten y no están de acuerdo en ciertos matices de esto. En primer lugar, Jacobs afirma que si el dolo es conocimiento y voluntad, y que el error de tipo excluye el conocimiento, entonces se entiende que en la imprudencia no hay el elemento de conocimiento. No existe conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que solo el dolo tiene como elemento diferenciador con la imprudencia de conocimiento. En el dolo solo hay conocimiento y en la imprudencia no lo hay. Pero el problema, y propiamente Jacobs luego se rectifica en esto ante las críticas que realiza Frisch, en el sentido de que
¿cómo tú puedes negar el elemento conocimiento en la imprudencia? Si la imprudencia es una infracción de un deber objetivo de cuidado y a la vez es la previsibilidad del resultado. Para que tú infrinjas una norma objetivo de cuidado, significa que tú conoces esa norma objetiva de cuidado. Para que tú preveas el resultado de tu comportamiento imprudente por una infracción de un deber objetivo de cuidado, también implica que tú conozcas el resultado que se puede dar. O por lo menos puedas tú prever ese resultado. Entonces, ante esta discusión entre Jacobs y Frisch, surge Popper. Y Popper dice lo siguiente: no puede haber una distinción cualitativa, es decir que dolo es conocimiento, bueno, y voluntad, accesoriamente, e imprudencia no hay conocimiento, solamente es una infracción objetiva de un deber y la previsibilidad del resultado, y punto. Ella señala, y rescatando tesis de los clásicos alemanes, en este caso de Mayer, de hace casi 100 años atrás, señala que la distinción no es eminentemente cualitativa, conocimiento y desconocimiento, entre dolo e imprudencia, sino cuantitativo. ¿Esto qué implica? Cuantitativamente, lo que indica Puck, que de acuerdo que está de acuerdo en que el dolo existe conocimiento, pero que también en la imprudencia la hay. En estos dos elementos existe conocimiento. Eso no hay duda. Lo que existe es la diferencia en los grados, es decir, en los niveles de conocimiento. Cuando uno ha hecho sus estudios en temas de epistemología, sabemos que conocimiento implica grados, tiene niveles. El máximo nivel de conocimiento es la certeza. Luego la sigue la probabilidad y finalmente lo que es la posibilidad. Entonces, coge estos niveles de conocimiento e indica que en el dolo no existe certeza de conocimiento, como grado de conocimiento, sino probabilidad. ¿Y por qué no certeza? Porque la certeza nadie la tiene. Ni el más asesino de sangre fría tiene la certeza de que el resultado que quiere, en este caso muerte, se va a realizar al 100%. No lo tiene. Tiene sí una alta probabilidad o una probabilidad de que el resultado, muerte, conforme a la acción que ha realizado, se va a producir. Pero no puede tener la certeza. No la tiene. No la puede tener. Nadie la tiene. Solo probabilidad. ¿Y cómo queda la imprudencia? La imprudencia es ya la posibilidad. La posibilidad de saber, de llegar a ese resultado. La posibilidad.
Pero ¿cómo ahora aterrizamos? Ya, perfecto, pues nos da los ingredientes de decir, muy bien, en el dolo tenemos que acreditar el conocimiento a nivel probabilístico y la imprudencia a nivel de posibilidades. Pero ¿cómo acreditamos esto? Para llegar a acreditar, primero tenemos que determinar a dónde va dirigido estos niveles de conocimiento. ¿Al resultado o a los elementos objetivos del tipo penal? En realidad el conocimiento, como elemento del dolo, siempre va a estar dirigido a los elementos objetivos del tipo. Eso está clarísimo. El dolo, a través de su vertiente cognitiva, va dirigida a los elementos objetivos del tipo penal, sean descriptivos y normativos. En la imprudencia surge la discusión, el problema, ¿a dónde va dirigido? También a los elementos objetivos del tipo o al resultado que se pueda dar. Entonces, autores latinoamericanos como Pérez Barberá, peruano como Agustín Sacido, ambos estudiosos también en el tema de limitación entre el dolo y la imprudencia, han establecido y han señalado que en la imprudencia lo que se tiene que determinar es en realidad el conocimiento hacia el resultado, hacia lo que se busca hacer. En este caso sería la posibilidad de conocer ese resultado con tu conducta. Ahora, ¿cómo acreditamos todo esto en el ámbito ya no teórico? Porque ya en el ámbito teórico ha sido así, de esta manera analizada, en el ámbito procesal. En el ámbito procesal, a través de los elementos de convicción que recabe la Fiscalía y luego que estos se transformen en elementos de prueba en juicio oral para acreditar no solamente el resultado, la conducta, las consecuencias del delito, sino también acreditar el dolo o la imprudencia. Todo representante del Ministerio Público tiene que acreditar el dolo o la imprudencia en todos los casos, porque ese es una vertiente o un objeto de análisis en la imputación necesaria y en el control formal de la acusación fiscal. Entonces, si hemos entendido que en el dolo es la probabilidad de conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal, ¿cómo lo llevamos a acreditar? Caso básico, un homicidio. ¿Cómo acreditamos que en el caso propuesto, que A conocía que al percutar un arma de fuego sobre B iba a producir la muerte de este? ¿Cómo? Le tenemos que preguntar. El fiscal le tiene que preguntar al imputado y al acusado, bueno, en este caso a nivel de investigación al investigado, y decirle, ¿usted cómo conoce? ¿Sabe? ¿Sabía? No. El conocimiento se presupone de dos fases.
¿Cuál es la fase inicial de un conocimiento? El conocimiento general que todos tenemos en la realidad. Por ejemplo, todos sabemos qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? Entonces son conocimientos dados a todas las personas que lo conocen desde el momento en que ya son conscientes de la realidad. Por ejemplo, ya a partir de los 5 o 6 años ya sabemos más o menos qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Vamos ya ahí empezando. Entonces son conocimientos elementales, básicos, que todo ser humano tiene. Pero no todo ciudadano conoce o pueda conocer la letalidad de un arma de fuego. Podríamos dar el caso, por ejemplo, de una persona que no está inmersa en la realidad social, en este caso a la realidad misma jurídica positiva de nuestro derecho. Puede ser una persona eh, indígena o nativa, más aún, que pueda desconocer incluso lo que es un arma de fuego. Un nativo que haya estado completamente exento de, de la realidad externa de su comunidad, ¿no? Podríamos decir que en este caso sí, pues, esta persona podría desconocer que al percutar un arma de fuego pueda producir la muerte de una persona. Ahí sí podríamos decir que desconoce. Pero en la realidad y los demás ciudadanos que vivimos en este mundo civilizado, entre comillas, ¿no? Fuera de este ámbito de los nativos o indígenas puros, entendemos que el arma de fuego produce la muerte. Entonces, sin, implícitamente ya se entiende que esa arma de fuego, su carácter riesgoso y peligroso era conocido por el sujeto activo. Salvo que sea, como hemos mencionado, un nativo, un aborigen, no contactado, salvo en ese supuesto. Entonces, el hecho de disparar a otra persona con un arma de fuego ya implica que tú tienes el conocimiento de que está a generar un resultado lesivo a otra persona, sea la vida o su integridad. Entonces, esto implica que en el dolo tenemos que tener una probabilidad de que esta conducta riesgosa genere un resultado lesivo, ¿no? Tenemos que tener esa probabilidad, ¿no? En cambio, en la imprudencia, no podemos exigirle al ciudadano que conozca todo. Lo que el ciudadano tiene que prever o tener la posibilidad de conocer es el resultado de su conducta lesiva. En el mismo caso, A y B. A conoce que esta arma de fuego que tiene en su poder es peligrosa, pero no la dispara o no la dirige contra B, sino que está manipulándola, está limpiando, la está observando y de repente se le escapa un disparo y este genera la muerte de B. Ahí, ¿cómo podemos nosotros señalar que él tuvo
primer lugar, tuvo conocimiento, estuvo la probabilidad de conocer o tuvo el nivel de conocimiento probabilístico, a nivel probabilístico, de que esa arma de fuego pudo haber producido el resultado de muerte sobre B, según el contexto, no. ¿Por qué? Porque se encontraba manipulándola, la estaba limpiando. No tenía la probabilidad de que al realizar estas maniobras podría impactar sobre él. Pero sí tenía la posibilidad de que con esta manipulación podría haber un resultado lesivo hacia un tercero o también hacia su propia persona, ¿no? Entonces, la imprudencia se determina a través de esta posibilidad de conocer. ¿Pero qué? El resultado. Entonces, el hecho de manipular un arma de fuego indebidamente infringe una norma objetiva de cuidado respecto al arma de fuego. Y a su vez, con esa infracción, tú tenías la previsibilidad, la posibilidad de conocer que esto podría generar un resultado riesgoso, dañino, hacia una persona tercera o hacia uno mismo. Entonces, la posibilidad de conocer se contextualiza de acuerdo a la realidad, como se despliega. En el primer supuesto, el primer caso de A, en el dolo, cuando estamos hablando de dolo, que A apunta a B con el arma de fuego, entendemos que ya existe una probabilidad alta de que el resultado que se produzca sobre B puede ser la muerte o por lo menos lesiones graves o leves en agravio de B, que tiene que haber conocido, o tiene que haber, en este caso, ha conocido, mejor dicho, no que tiene que ver, sino que ha conocido A al momento de realizar la acción. En cambio, en el supuesto de la imprudencia, lo que se le imputa, en este caso, a A al manipular el arma, no es que conoció en ese momento el resultado de la muerte de B, porque eso no lo podía tener en una alta probabilidad, sino que podía haberlo previsto, podía haber tenido como posibilidad, pero ¿a consecuencia de qué? A consecuencia de su propia infracción de su deber de cuidado. Al infringir un deber de cuidado, implica que ya está creando un riesgo. Entonces, ese riesgo tiene que ser asumido por él, pero no a título de dolo, sino a título de imprudencia por tener la posibilidad de conocer. Acá lo que se advierte es que debió haber conocido, debió haber previsto que con la manipulación irregular del arma de fuego produciera la muerte de un tercero o la lesión de un tercero. En cambio, en el caso del dolo, el sujeto en el momento de la acción conoce de manera actual, directa, que su resultado, que la acción que ha realizado genera un resultado a una persona. Entonces, dolo es un conocimiento probable, pero actual, al momento de los hechos. En cambio, en la imprudencia, ese conocimiento a nivel de posibilidad o previsibilidad no es actual,
es actualizable. Es decir, que cuando tú infringes esa norma de cuidado de manipular, por ejemplo, el arma de fuego, tú tienes que actualizar tu conocimiento que tienes sobre ese hecho y que deberías haber conocido en ese momento que este resultado, que pueda generar un resultado lesivo a una persona. Un resultado lesivo que tú deberías haberla previsto no solo en ese momento, sino antes. Porque se entiende que cuando tú infringes deberes objetivos de cuidado, de acuerdo a la profesión, al rol que desempeñas en la sociedad, implica que puedas prever ya desde ese instante los resultados que puedan producirse, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo el dolo y la imprudencia han sido pues analizados, ámbito teórico y práctico para su acreditación, ¿no? Pero hay otros detalles. Para acreditar que conociste o debías conocer a nivel probabilístico en el dolo y a nivel de posibilidad o previsión en la imprudencia, se tienen que analizar todos los elementos que rodean el hecho, los elementos subjetivos, ¿no? La trayectoria del arma, del proyectil, ¿no? Si fue un disparo a boca de jarro directamente hacia la frente de la persona, se entiende que obviamente tú disparaste, ¿no? Dirigida a la cabeza de esta persona, el sujeto pasivo. Entonces el sujeto activo, evidentemente con este elemento objetivo, se ha acreditado de manera ya fehaciente que tenía pues la alta probabilidad de que con su conducta podía generar la muerte del B al dispararle a boca de jarro, ¿no? A la persona de B. Pero si en el análisis del caso, en la pericia balística se determina que no fue el disparo a boca de jarro, sino que fue que el proyectil rebotó e impactó en B. En la pericia balística se determina eso, corroborado con la necropsia al agraviado, de cómo ingresó el proyectil y cómo salió del cuerpo de B, del agraviado. Y cómo, en el caso de A, las circunstancias se pueden determinar de acuerdo a estos elementos objetivos, a estas circunstancias objetivas, que él no disparó directamente sobre el cuerpo de B, sino que fue a consecuencia de un rebote, que puede haber sido que haya disparado a otra persona y haya sido dirigido, y que por error haya dirigido, en el error en el golpe se haya dirigido en este caso a B, o haya disparado al aire y cuando retorna el proyectil impacta sobre B. Entonces, en ese caso, ¿habrá un dolo o ya estaríamos hablando de imprudencia? Ahí ya no existe probabilidad del resultado muerte de B por parte de A. Lo que sí existe es una posibilidad. ¿Por qué? Porque sí tú deberías haber conocido que al utilizar un arma de fuego, sea en el ámbito público o privado, siempre puede generar un resultado lesivo a cualquier persona o incluso a tu propia persona. Entonces, en este caso, el haber manipulado erradamente el arma de fuego
o al haber efectuado el disparo al aire para evitar que se un asalto, ¿no? Implica que infringiste tu deber de cuidado al manipular el arma de fuego, y dos, que tenías la posibilidad o la previsibilidad de advertir que puede haber un resultado lesivo a una persona. Entonces aquí la imputación es a título de imprudencia, ya no de dolo. Ya no de dolo. Vamos al otro caso. Está manipulando el arma de fuego. ¿Cómo acreditamos a nivel fiscal que esta persona al momento de percutar el arma de fuego que erradamente afectó a B por la mala manipulación, cómo acreditamos esa mala manipulación? Tenemos que preguntar a A, señor, ¿usted manipuló mal su arma de fuego? No, no. Sabemos que el imputado puede guardar silencio o puede incluso mentir. Entonces tenemos que acreditar cómo se realizó esa mala manipulación. Entonces, aquí viene un tanto ya el aspecto más que todo subjetivo. En el otro caso, analizamos del aspecto objetivo a través de la pericia balística, del examen médico legal, en la necropsia al occiso, que son pruebas objetivas. Pero ahora, ¿cómo vamos a determinar esa mala manipulación? A nivel del ámbito subjetivo de la persona, es decir, de las condiciones personales del sujeto. Si esta persona tenía licencia en primer lugar. ¿Tenía licencia? Ah, muy bien. ¿Desde cuándo tiene la licencia? ¿Desde cuándo tiene el arma? ¿No? Esos datos los podemos recabar. Información de testigos, información de la SUCAMEC, perfecto. Y los cursos que éste llevó respecto a la materia. Si tuvo cursos de preparación para poder disparar, o fue eminentemente empírico, aprendió pues de un tercero, de manera informal, y luego ya pues dio su examen, ¿no? y aprobó. Entonces, acá ya nos remitimos ya al ámbito interno de la persona para saber si tenía o no las posibilidades de conocer. Si era una persona con licencia de uso de arma de fuego, que el arma de fuego ya la tiene de tiempo, que tiene conocimientos especiales del manejo y el empleo de la misma a través de capacitaciones, incluso participó en concursos de tiro en donde quedó en buenos puestos. Entonces, todos estos elementos que se acreditan con los certificados respectivos, todos los documentos respectivos, nos llevan a entender de que esa supuesta mala manipulación del arma de fuego es ausente o no se ha realizado o no se ha realizado en la realidad, ¿no? Entonces, más aún, ahí, en ese nivel, podemos determinar que al tener ese nivel de conocimientos previos, esta persona tenía la posibilidad de manipular, no la posibilidad, la probabilidad de conocer el resultado riesgoso de su conducta y que esa manipulación del arma de fuego en realidad no es más que una forma de determinar que no existe imprudencia,
sino conocimiento, una alta probabilidad de conocimiento con dolo. O sea, sí hubo una infracción de deber, de cuidado, claro está, eso nadie lo niega. Hubo infracción de deber, pero hay que tener en cuenta que hay otro elemento en la imprudencia, la previsibilidad. Pero esa previsibilidad se mide con posibilidad de conocimiento. Pero si el sujeto tuvo no la posibilidad, la probabilidad de conocer el resultado, entonces, por más infracción de deber cuidado que exista, ya estamos hablando de dolo. Podría ser un dolo eventual. Eso vamos a la parte final, vamos a hacer unas precisiones a este carácter tripartito del dolo. Pero sería dolo. En cambio, el manipular esta arma de fuego sin estudios previos, habiendo realizado esto hecho de manera empírica, habría aprendido el arma de fuego de manera empírica, recién habría adquirido el arma de fuego, su primera arma de fuego, qué sé yo, incluso psicológicamente, el sujeto activo en este caso A tenía problemas de nerviosismo, ¿no? Al utilizar bienes riesgosos como un arma de fuego o conducir un vehículo. Entonces ahí sí nos lleva a determinar que sí, efectivamente hay una infracción de un deber de cuidado de manipular mal el arma de fuego, pero también de que había no una probabilidad de conocer el resultado, sino de una posibilidad, que sí podía haber previsto el resultado, pero por su actuar negligente, ¿no? De esta persona, incluso más que negligencia sería una impericia, generó el resultado, muerte. Pero alguien me preguntará, ¿pero cómo acreditamos? Ya, está bien. Esas son sus condiciones personales, muy bien que pudo haber conocido yo y el otro no pudo conocer. Ya, perfecto. O pudo haber conocido, pero a nivel de posibilidad. Ya, perfecto. Pero ¿cómo acreditamos que manipuló efectivamente el arma de fuego? ¿Quién nos puede decir efectivamente que estuvo manipulando el arma de fuego? Porque puede ser un ardid del imputado y decir que sí, estuvo manipulando cuando en realidad la apuntó directamente a la cabeza o al cuerpo del agraviado. ¿Te ven? ¿Cómo? Para eso existen otras pruebas, ¿no? Otros elementos de prueba que también tiene que recabar la fiscalía, pruebas testimoniales, ¿no? También incluso la prueba de observación atómica, cómo dónde se le ha encontrado los elementos, ¿no? Estos físicos, químicos en el cuerpo del imputado. En ambas manos, en el pecho, en la vestimenta, en el rostro. ¿Cómo fue? Porque si se le encuentra solamente en una mano, significa que este impacto no ha sido, pues, dirigida a disparar a una persona, que se dio a una manipulación. Pero en cambio, si se le encuentra en ambas manos, o quizás disparó con una sola mano, pues, digamos, tiene ya experiencia en la materia de manipulación de armas, y pero también se le puede encontrar en el cuerpo, en la vestimenta, en el rostro. Entonces, ahí se entiende que efectivamente, pues sí tuvo, que su conducta no fue una manipulación, sino fue apuntar el arma directamente a una persona, ¿no? Entonces, ahí es lo que podemos ver o advertir eh, cómo acreditar el doble de imprudencia.
Estas posiciones son asumidas, bueno, como ya he mencionado, son por Pup, Ingeborg Pup, una autora, ¿no?, penalista, pero ha surgido, como toda teoría, como toda postura, siempre tiene sus detractores, ¿no? Obviamente que si yo estoy llegando a la conclusión de estas posiciones, es que estoy concordando con las posiciones de Puck, en este caso, ¿no?, de todos estos matices que ya he mencionado de la acreditación del dolo o determinación del dolo y la imprudencia. Pero también hay que sujetarnos al principio de la contradicción, ¿no?, a falsear esta teoría. Y si esta es falseable en términos de Popper, significa que no tiene pues un asidero científico. Al respecto, ya comentaba esto es discusión. Por cierto, toda esta exposición es materia de una publicación en un artículo científico que se hizo en la primera revista científica de la Academia de la Magistratura en el año 2019, justo en diciembre, y ahí está expuesto en mayor análisis y detalle todo lo que acabo de exponer. Y al finalizar esta videoconferencia, voy a poner el link para que puedan ustedes ingresar y poder revisar con más detalle. Pero a raíz de esta publicación, muchos colegas, compañeros de maestría, de nivel profesional, me decían: pero esa acreditación personal, a nivel personal, del sujeto, ¿no?, de las capacidades, conocimientos previos, ¿no?, ¿no nos estarían llevando a un derecho penal del autor y no de un derecho penal del acto? Que es lo que en el derecho penal se debe buscar. ¿No estaríamos llegando a lo que Messier, hace ya más de 50 años, casi hace 70 años, postulaba a que los individuos deben conocer la norma sí o sí? Es decir, entender que el individuo conoce los resultados lesivos, conoce lo que está determinado en la ley y por lo tanto no debe existir imprudencia, no debe existir error, sino debe existir dolo. Estas posturas son a raíz de una tesis española, Ceguera ante los hechos, de Ragüez y Valles, en donde este autor actual, español, señalaba que todos debemos conocer, todo ciudadano debe conocer qué conducta es delito, está tipificado en la ley, todos debemos conocer. Entonces, si todos debemos conocer, todos debemos saber, significa que o bien el sujeto activo que realiza el hecho, o bien conoce,
o debe conocer. Punto. Entonces, la imputación siempre va a ser dolo o imprudencia. Nada más. No va a haber ausencia de dolo. O sea, un error de tipo vencible no existiría. Porque el sujeto, por la función, el rol que desempeña en la sociedad, tiene que conocer. Y debe de conocer. Y por lo tanto, si debe conocer, por lo menos, si su conducta no es dolosa, es imprudente. Pero más aún, esta persona, digamos que no conoció nada del resultado. De la muerte, en este caso, del caso de A y B, o del peligro del arma. ¿Por qué? Porque él mismo se puso en un estado de desconocimiento. Disculpe. Es decir, él mismo se pone en la situación de desconocer la realidad de los hechos. Consume alcohol y se coloca en un estado de inconsciencia, provocada por sí mismo. Lo que se denomina pues un actio libera en causa, ¿no? Y comete el hecho sin conocer, sin saber, pero a pesar de eso, se le imputa el conocimiento dolo. ¿Por qué? Porque él sabía el resultado que podría producirse. Y él se expone a ese resultado, se instrumentaliza y se convierte como, en cierto modo, como su cuerpo como un instrumento, ¿no? Para realizar un resultado dañino que previamente él sabía que iba a producirse por el estado de inconsciencia que se colocó. Entonces, esta posición de Revés y Valles y la de Mesdier, ya que hemos hablado, ambas tienen cierta similitud, ¿no? Y entonces estos colegas, compañeros, me decían la crítica, me decían, estamos hablando acá pues de que ese deber conocer, eso del análisis de lo que conoció este sujeto, en el caso del ejemplo de A, ¿no? De sus exámenes del, de manejo de armas, todo esto, sus conocimientos previos. Entonces implica que esta persona, por el simple hecho ya de conocer o de tener conocimientos previos, debió de haber conocido, por lo menos haberlo previsto, el resultado que iba a generar. Entonces, siempre va a ser pues, imputado a dolo o imprudencia. Y jamás será pues absuelto, porque a todo el mundo se le va a considerar que conocen, pues, que tienen que conocer de cierto modo algo, por el simple hecho de tener una formación, una instrucción eh, inicial, primaria, secundaria, universitaria, posgrado, técnica, ¿no? O sea, ya por el hecho de haberse integrado a la sociedad y conocer y haber aprendido y conocido muchas cosas, se le exige ello. Y se entiende que o va a ser dolo lo que haga o va a ser imprudencia. Yo concuerdo con esta postura en el sentido de que, claro, estamos sobredimensionando lo que es los elementos, los roles de los individuos. Obviamente que estas posiciones de Puck, sobre todo un funcionalismo moderado, ¿no? Casi similar a la de Roxin, se analizan en unos contextos distintos
aquel peruano, ¿no? En el ámbito peruano, porque lo que estamos hablando es en el ámbito alemán, donde el ciudadano, de cierto modo, está más socializado con la realidad, más ha interiorizado todas las normas objetivas de cuidado, pero no hay que olvidar que por más que una sociedad sea, sus individuos sean más interiorizados, hayan interiorizado más las normas, no implica que esto sea una justificación para que en el Perú a los ciudadanos o a los peruanos se le diga, pues bueno, como no interioriza muy bien la norma, establecemos un desconocimiento, no hay dolo ni prudencia, ¿no? Perfecto, no hay otros elementos. Pero no es así, ¿no? Eh, una cosa es la sociedad en que te mueves, cómo se dirige, y cómo es lo que debe ser. Y el problema es eso, el deber ser, ¿no? Eh, tanto en Perú, Alemania o en cualquier país, se tiene que analizar, en primer lugar, el conocimiento que tiene este sujeto al momento de realizar el acto. Si desconocía de este hecho, si desconocía, no hay dolo y no hay imprudencia, no hay nada. Por lo tanto, es atípico. En términos funcionalistas, habría una ausencia de imputación subjetiva. Y bien, no hay delito. Pero si partimos en el sentido también, ¿no?, de que la persona puede ser eh, conocedora en ciertos ámbitos de su realidad, de sus roles que realiza, se le debe exigir no solamente que conozca, sino que debe de conocer. Y esto lo hablo en el ámbito de los funcionarios públicos, jueces, fiscales, alcaldes, regidores, presidentes, funcionarios públicos y servidores públicos que sí deben conocer la norma. Ellos sí deben conocer la norma. Pero no solo funcionarios públicos, sino también particulares que realizan ciertas actividades riesgosas, como por ejemplo el ámbito minero, ¿no?, con respecto al impacto ambiental, ¿no? Ahí sí, a estas personas, por el rol que cumplen, se les debe exigir el conocimiento. No a todos, claro está, y eso concuerdo, ¿no? Pero sí a determinados grupos, personas que realizan determinadas funciones riesgosas. Y la función pública es riesgosa porque también hay un riesgo de la mala administración pública y esto daña al pueblo, al administrado. Entonces, estas funciones que son riesgosas a bienes jurídicos vitales de la sociedad, como es el ambiente en el ámbito minero, como es la administración pública en el ámbito de los delitos cometidos por funcionarios públicos, servidores públicos, sí, se debe exigir esa posibilidad de conocer, ese deber de conocer, ¿no? Incluso no solamente ese deber, sino que debe conocer. Entonces no estaríamos hablando de imprudencia, sino de dolo, ¿no? Entonces, en ese punto sí yo discrepo y sí es necesario por la condición del sujeto activo, ¿no?, más aún en esta coyuntura que estamos viviendo actualmente, ¿no? Para finalizar, y justo me retrotraigo al tema del carácter tripartito del dolo, ¿no?
Claro, el dolo está distinguido entre el dolo directo, indirecto y dolo eventual. ¿Cómo queda esa diferenciación? También hay que diferenciar esos niveles, el nivel de conocimiento en estos tipos de dolo con respecto a la imprudencia, que también en la imprudencia hay la prudencia consciente e inconsciente. Basta que exista probabilidad de conocimiento y hay dolo. Es irrelevante si es dolo eventual, dolo de primer grado o segundo grado, por cuanto las consecuencias jurídicas de estos tres tipos de dolo es el mismo, es dolo. Punto. Basta que se determine la probabilidad de conocimiento y punto. Es dolo. En cambio, en imprudencia, igual. Bueno, en cambio en el sentido de que en la imprudencia hay una consecuencia esencial. Esa distinción entre culpa consciente e inconsciente que nos lleva. Que en la culpa consciente hay conocimiento, una probabilidad de conocimiento. Y en la culpa inconsciente, hay conocimiento. Entonces, sin conocimiento no hay nada, no existe nada. Entonces, si no hay nada de conocimiento, entonces esa culpa inconsciente no existe como elemento o como clase de la culpa. Y lo único que queda es la culpa consciente, porque en realidad toda culpa, como en este caso la imprudencia, que es el término más propio que analizar la culpa, es conocimiento. Claro, en un grado de posibilidad, ¿no? Entonces, la teoría tripartita del dolo, la distinción del dolo en estos tres, completamente irrelevante, ¿no? Y peor aún, la imprudencia consciente ya sería pues exenta de análisis en este sentido. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si es que ha habido algún tema suelto o alguna duda que quieran plantear en este momento, estoy ya muy presto para absolverlas. Gracias. Bueno, aprovechando en este momento, estoy colocando el del, del artículo que publiqué en mención, que es materia de esta conferencia. Pueden ingresar y pueden eh, clicar, hacer los análisis respectivos de este artículo, ¿no? Justo me acaban de pedir el enlace, ya lo estoy pasando para que lo puedan ustedes verificar. Sé que el tema es un poco complejo, por eso no, sin razón, Roxin decía, pues, en su prólogo del libro de Díaz Aranda, un excelente mexicano y discípulo de que el dolo pues era un tema muy discutido, que nunca va a pasar de moda. Y me gustaría que de verdad este análisis que he hecho
sirva para ustedes también, para que puedan realizar análisis, debates, eh, quizás una tesis o un trabajo investigativo respecto a este tema. Es difuso, es bastante complejo, pero de verdad que la satisfacción es grande porque es muy interesante. Incluso, por ejemplo, tengo acá pues el libro de Lorena Valera, a ver si la pueden ver. Lorena Valera, Dolo y Error. Este libro, si ustedes ven el volumen del tema, es bien analizado. Es una tesis doctoral de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y sí es interesante, ¿no? Todos los análisis que se hacen. Otro libro que recomendaría para ustedes, y existe en el mercado peruano, es este libro, Dolo Eventual, de Gabriel Pérez Barberá. Muy bueno, también, ¿no? Que se llama El Dolo Eventual, hacia el abandono de la idea del dolo como estado mental. Otro libro muy importante para que puedan ustedes poder avanzar y poder quizás hacer una tesis sobre el tema, ¿no? Este es otro libro, es el libro Ensayo acerca del tipo culposo imprudente o imprudente en el derecho penal y su relación con la imputación objetiva. Leonel Fernando Calderón Tello. Un buen libro, recomendado, pequeñísimo, pero es una parte de una tesis doctoral de este autor, ¿no? Bajo la dirección de profesor español vamos a ver. No aparece. La tesis. Tesis. La tengo acá. Esta es la tesis doctoral de este libro que mencionaba. El director pues fue Javier Sánchez Vera Gómez Treyes, español. Esta es la tesis del libro antes mencionado, que es este de acá. Este es el ámbito de la imputación, porque la tesis se dirige en este ámbito y también con respecto a los delitos de blanqueo de capitales o lavado de activos. Muy interesante, ¿no? Estos son trabajos de edición doctoral. Estos tres libros que he mencionado son productos de tesis doctorales, ¿no? De Pérez Barberá, Lorena Valera y de Lionel Calderón. Entonces, bueno, son los libros que podría sugerirles para que puedan analizar con mayor detalle. Y bueno, si quieren algo más, no tan básico, pero sí podríamos decir eh, como introductorio a lo que estamos hablando. En realidad no es básico, en realidad lo bueno es que lo genial es que es un trabajo de un peruano. Y esto también lo pueden encontrar en las librerías nacionales. Delimitación entre el dolo eventual e imprudencia. Bustín Sacío. Una tesis de maestría de la Católica de este autor, donde también hace un análisis del tema y justo este es también producto de una tesis, de su tesis, de la tesis de maestría, ¿no? Entonces, esta la pueden acceder en el internet. Yo les voy a proporcionar ahora, esto lo pueden encontrar en el mismo internet, directamente en el Google, lo que son las tesis, esta tesis de Lorena Valera, la pueden encontrar en el enlace que les voy a mandar en este momento. Corren a tesis doctorales de Derecho para que ustedes puedan investigar, no solo que estoy poniendo ahora, para otros temas. A ver, un momento, les paso este enlace.
A ver, justo estoy enviando el enlace. Es de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bueno, son tesis doctorales de esta universidad, pero no solo de estas universidades, sino también de todas las universidades de España, doctorales. Y ahí pueden encontrar, colocando en la búsqueda, el tema de su elección en derecho penal, civil, administrativo, en todo el tema de todas las especialidades. Y ahí pueden buscar, encontrar muy buenas tesis doctorales en el ámbito de derecho españoles, que hacen estudios muy minuciosos, no solo de doctrina española, sino también de otros países, alemanes, italianos, franceses, ¿no? Entonces, les va a servir de mucha ayuda este enlace que estoy enviándoles de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de España. Bueno, viendo que bueno, ya no hay preguntas, espero que les haya sido clara el tema. Si es que, espero que haya sido eso, por eso no hay preguntas, porque si lo contrario, pediré la disculpa si es que ha sido en un cierto modo un tanto complejo o ha sido un poco difícil de entender. He tratado de hacerlo lo más sencillo posible, porque la discusión en esta materia es muy compleja, ¿no? Eh, Estoy enviándole estos dos enlaces, sobre todo el último, que es de las tesis doctorales, le va a servir mucho a ustedes como estudiantes, incluso como ya a nivel profesional. Muy buenas informaciones que puedan conseguir allí. Y obviamente, ¿no? Lo que es la tesis doctorales españolas, mínimo de páginas de 500, 600 páginas. Un ex alumno de la universidad, Gustavo Vino Rojas, me hace una pregunta. Strattenberg toca temas muy apartados respecto al dolo y la imprudencia. ¿A qué se refiere delito doloso y delito de imprudencia? Si la imprudencia y el dolo son resultados, debe ser, ¿no? No, a ver, dice, si la imprudencia y el dolo son resaltados en la tipicidad por varios autores. Si la imprudencia y el dolo son resaltados en la tipicidad. Resaltados, entiendo que es analizar. A ver, el dolo y la imprudencia en realidad fueron elementos inicialmente de la culpabilidad, ¿no? Cuando la culpabilidad era eminentemente psicológica. Entonces Welsing extrae estos dos elementos del dolo y la imprudencia y las traslada al ámbito de la tipicidad, porque la culpabilidad ya deja de ser psicológica, sino es normativa. ¿En qué sentido? En que la culpabilidad como categoría o elemento del delito, en esta teoría estratificada de la teoría del delito, se exige o tiene como elemento la exigibilidad de la conducta. Es decir, una persona se debe conducir en la vida de acuerdo a los estándares que impone la sociedad a través del Estado, ¿no? Esa exigibilidad. Entonces, ese es un ámbito normativo, ¿no? Una exigencia normativa. Entonces, la imprudencia y el dolo en ese momento eran entendidos pues, como elementos caracterizados de manera psicológica, ¿no? Entonces, tenían que trasladarse a otro ámbito de análisis. Y los llevaron, pues, los trasladaron finalmente a la tipicidad, ¿no? Y ya en la tipicidad quedaron como elementos o conceptos psicológicos. Pero el problema es que el ámbito psicológico, como ya mencioné al inicio, evoluciona, ¿no?
El dolo y la imprudencia ya no pueden ser analizados desde el aspecto de vista psicológico, sino del ámbito normativo, ¿no? Y por eso ya se le da prevalencia al conocer. Tú conoces algo porque se te exige a través de una norma. Esa exigencia de conocer es de un basamento normativo. Ahora, hay autores que aún mantienen su postura de que señalan que efectivamente eh, el dolo y la imprudencia siguen siendo elementos de la culpabilidad. Por ejemplo, está Vives Antón, un autor español, ¿no? Que aún considera esa posición, y eso es un análisis causalista, ¿no? No finalista como Welsen. Y el problema es que, en realidad, como dice muy bien Gustavo Vino, hay autores que analizan al dolor y la imprudencia no en la tipicidad, sino en la culpabilidad. Y el problema es que cuando la analizas en la culpabilidad bajo la vertiente del causalismo, de una escuela aún clásica, inicial del derecho penal, tu análisis siempre va a ser desde el punto de vista psicológico y siempre vas a dar prevalencia al querer, ¿no? Entonces, a la voluntad. Entonces, el conocimiento va a ser un tanto difícil de analizar o de darle como elemento. Entonces, sí, existe hasta la fecha, pues hay autores que aún sostienen teorías de esta naturaleza. Incluso, y eso justo podría terminar este libro de Eugenio Raúl Zaffaroni, una penal nazi. Uno dirá, wow, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Acá Zaffaroni discute, ¿no? Que hubo una corriente de penalistas como Welsen, por ejemplo, que apoyaron pues al sistema nazi en aquella época, ¿no? Entonces, claro está que habían pues posibilidades de que autores connotados estuvo dirigidos o dirigían sus teorías a posiciones dogmáticas de un régimen autoritario como el nazi. Y claro está, obviamente, el derecho penal, y lo dice muy bien Zaffaroni en este libro, el derecho penal se adecua a un sistema político, a un sistema eh, eh, de un Estado determinado, ¿no? Si estamos en un Estado liberal, democrático, como es Perú, las posiciones doctrinarias de los mayores de los autores tienen que ser siempre esta, ¿no? Pero hay posiciones que aún, como digo, eh, actuales siguen todavía, que son ya clásicas, pero no por eso hay que tacharlas tampoco de ser prohibidas, ¿no? También rescata eso, ¿no? Que en el debate, en la doctrina, en ese tiempo, en el régimen nazi, entre la escuela de Kiel y la escuela de Hamburgo, que eran dos escuelas que se disputaban para quedar bien con el régimen de aquel entonces. Y la escuela de Kiel decía que el derecho como ciencia tenía que estar dirigida al sistema político del entonces, para ese sistema. Una cosa es ese derecho para ese sistema y otro sería para el régimen de Mussolini, por ejemplo, en ese tiempo, o lo de, ¿cómo se llama? O de Franco en España, o en otros países. Hamburgo señalaba algo. No, señores. El derecho penal, para que sea ciencia, no puede ser aplicado de manera, la dogmática penal no puede ser aplicado bajo un determinado contexto de un país. Eso no es ciencia. Es como si la matemática, por ejemplo, fuera una ciencia
las teorías de la matemática fueran aplicables solamente para los norteamericanos o estadounidenses y no para los ingleses o los peruanos. La ciencia es general, es universal. Entonces el derecho penal también tiene que ser universal. Entonces, Zaffaroni indica pues ahí esa posición, ¿no? Indica que en realidad el derecho penal tiene que estar dirigido a ciertos temas de gobierno o de acuerdo a la política de cada gobierno, pero en ese cierto modo yo discrepo, ¿no? Para mí el derecho penal tiene que ser un derecho universal para hacer ciencia. Y por eso es que también nosotros al analizar este tema que hemos hablado hoy día, hemos tenido que partir desde el ámbito de la doctrina alemana. ¿Y por qué los alemanes? ¿Por qué no peruana o esta? Porque fueron los alemanes los que han discutido más en el tema, ¿no? Y han dado mayor análisis. Y luego han sido rescatados o absorbidos por los españoles, Lorena Valera, por el argentino Gabriel Pérez Barbera, que ya he mencionado, y por el peruano Agustín Cecilio, ¿no? Entonces, todo es un conjunto, no podemos ser aislados. El derecho penal no puede ser aislacionista, ¿no? Hay que buscar una teoría que sea no solo aplicable al Perú, sino a nivel universal, pero siempre bajo el amparo de los derechos humanos, como dice Zaffaroni. Eso sí, claro está. Michael Roncano Romero, ex curso de Derecho Penal, indica: mi duda es si el error de tipo vencible a sabiendas, dice, no, es si en un error de tipo vencible a sabiendas de que la comisión de este fue con dolo, ¿por qué esta se configura como imprudencia? ¿O bajo qué fundamentos el error de tipo vencible elimina el dolo de la conducta? Esta es imputada a prudencia. Muy buena pregunta. Y a esto también me voy a remitir. Bueno, voy a. Ya, bueno, también el tiempo es un poco apremiante, pero publiqué en el año 2014 en Gaceta Penal 2012 la ausencia del como consecuencia jurídica del error de tipo vencible. Está en, si no me equivoco, es del mes de septiembre de Gaceta Jurídica del año 2012. No la tengo acá a la mano, podría traerla, pero se puede buscar. Incluso lo puedo compartir. Creo que tengo el enlace, lo puedo enviar. Perfecto. Y esto sí es un tema complicado. El error de tipo vencible. El error de tipo invencible anula el dolo porque no hay conocimiento, porque no hay evitabilidad de ese error, porque ese desconocimiento era inevitable. Pero cuando es evitable, sí hay conocimiento. Claro, no hay un conocimiento a nivel probabilístico, quizás a nivel de la posibilidad, sí, pero hay un conocimiento. Y en ese modo, el error de tipo vencible, cuando hablamos de la vencibilidad o evitabilidad, estamos también haciendo referencia a la previsibilidad, o sea, al elemento, a uno de los elementos de la imprudencia, ¿no? La imprudencia hemos mencionado que tiene dos elementos: la previsibilidad y la elección de un deber objetivo de cuidado. El error de tipo vencible se refiere a este segundo elemento, a lo que es la previsibilidad. Porque si un error de tipo es vencible, es evitable, significa que el sujeto se encontraba en una situación de previsibilidad, o sea, una posición de prever el resultado que se genere, ¿no?
Entonces, esa previsibilidad o posibilidad de conocer tiene mucha relación con el error de tipo vencible. Y es que el error de tipo tiene ese matiz. El error afecta al conocimiento, ¿no? Al conocimiento. Entonces, si hay error vencible, afecta el conocimiento y lo anula. Entonces, no hay dolo, no hay prudencia. Pero si hay vencibilidad y posibilidad de evitar ese desconocimiento, ¿no? Podías conocer, llegar a conocer, entonces significa que no habrá dolor, pero sí hay imprudencia, porque esa previsibilidad o posibilidad lleva ahí. Entonces, esta función que cumple el error de tipo vencible es también uno de los elementos o una de las razones por las cuales declina, ¿no? Y dice, pues, si en efecto el error de tipo vencible indica que hay una posibilidad de conocimiento, entonces en imprudencia no existe, no puede decir que no hay conocimiento, pero un mínimo grado, ¿no? A nivel de posibilidad. Ahora, ¿cómo se solucionó el análisis del error de tipo en su origen bajo un análisis un tanto complejo, ¿no? Pero lo voy a resumir aquí de una manera más escueta. El error tuvo como origen que esta figura se enmarca en el ámbito individual del sujeto, en el ámbito personal. El criterio de evitabilidad del error de tipo, en este caso, es personal, es individual, igual que el error de prohibición. Tanto el error de tipo su previsibilidad es individual, inminentemente individual. No puedes tú decir, como los demás conocían, tú debiste conocer. No. Esto se determina de acuerdo a tu persona. Si tu persona desconoce un resultado lesivo, entonces no existe nada. Punto. Entonces, ese desconocimiento, ¿no? Se parte del ámbito individual. En cambio, en el error, en la imprudencia, que es un término ya funcionalista, o sea, acuñado como un concepto más propio, ¿no? Porque antiguamente la imprudencia, su criterio de evitabilidad, es decir, la previsibilidad, es eminentemente objetiva, general. No se establece la previsibilidad de comportamiento de un sujeto, de un individuo, al aspecto igual de la conducta, sino a nivel general. Es decir, si una persona normal, común y corriente, persona que cumple los estándares, tales requisitos en la sociedad, se tiene que exigir tal conocimiento, entonces a ti como persona también se tiene que exigir lo mismo, porque tú te encuentras en la misma situación, ¿no? No se analiza del ámbito personal o individual. Pero ha habido un problema en ese sentido, ¿no? Ahí podríamos decir que, claro, pues no hay una relación entre el error de tipo vencible con la imprudencia, porque la imprudencia es una evitabilidad eminentemente subjetiva, individual, personal, y en cambio la imprudencia se rige por cánones de previsibilidad objetiva, general, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a aplicar una figura jurídica que es la imprudencia, que tiene una evitabilidad general, a una figura como el error de tipo vencible,
que su figura o su nivel de evitabilidad es eminentemente individual. Por eso es que la imprudencia también fue objeto de análisis antes. Ese deber objetivo de cuidado no es particular. Y eso generó también pues, un cambio de paradigma en el entendimiento que el deber objetivo de cuidado que se le exige al individuo en la imprudencia es un deber objetivo individual, realizado de acuerdo a la función y el rol que desempeña el sujeto. ¿No? No puedes tú aplicarle reglas de otras o de otros roles de otras personas. Es como en el caso de A y B propuesto, ¿no? Que está manipulando el arma de fuego y tú no le vas a aplicar reglas de deberes de objetivo de cuidado de la lex artis de la medicina, por ejemplo. No, pues no tiene relación. Tú tienes que aplicar las reglas que a él en la esfera de esfera de roles donde él se desempeña. Y bajo ese contexto es la aplicación de una infracción de cuidado, pero evidentemente ya individual. Bueno, pero sin embargo, pues tiene bastante discusión y análisis ese tema. Y bueno, eso fue un objeto de análisis que yo en el año 2012 lo advertí, pero luego ya los funcionalistas eh, eh, procedieron y ya han resuelto este tema, ¿no? Efectivamente, el deber objetivo de cuidado en la imprudencia es eminentemente ya individual general. Pero es un tema de debate todavía aún en el derecho penal. Guillermo Espinosa Núñez hace una pregunta. Frente a la ignorancia que constituye el desconocimiento total de un hecho o la carencia de toda noción sobre una cosa, surge el concepto de error, que no es la distorsión de una idea, respecto a la realidad. A ver, es un comentario, no es una pregunta. Vamos a ver. El concepto de error, que no es sino una distorsión de una idea respecto a la cosa o de su esencia. No obstante, la diferencia entre la ignorancia y el error, en el sentido jurídico, se usan indistintamente tales términos, pues tanto vale ignorar como errar sobre la esencia de una cosa o de un hecho. Para que el error de hecho